un segundo, dejo de compartir esto y vamos a conversar un ratito. Después les comparto pantalla de diapositivas. Les voy a contar un poco, espero que se conecten ahí. Vamos con todo. Bien, les voy a contar un poco de qué se trata esta masterclass, de cómo va a ser la dinámica. Esto nació por un sentido de pertenencia y de devolverle a la comunidad de todos los médicos funcionales y mentores que tuve a lo largo de mi vida, de tratar de devolver y volcar todo eso que había aprendido, sobre todo de forma gratuita. Entonces, por pasión, empatía y por devolución, producir este entregable para ustedes, para que siendo un 80% unos buenos alumnos, también van a aprender un montón. Si se ponen las pilas, van a poder revertir un montón de problemas, cuestiones estéticas, de peso. Así que bueno, me pone muy contento de estar acá. Espero que salga todo bien. Cualquier cosita que ustedes no escuchen, pueden prender su micrófono. Me dicen, che, Pela, no se escucha, no se entiende. El propósito de esto es enseñarles ni más ni menos de qué se trata mi programa Bienestar y Energía, que consta de 3 módulos. En un minuto lo vemos. Y con respecto a eso, si ustedes, como les decía recién, aplican la ley de Pareto y son buenos alumnos, con un 80% de ejecución que tengan de todas estas ideas, les va a servir un montón y van a poder modular un montón de problemas o cuestiones fisiológicas que al día de hoy se sentían como mareados con tanta información. La dinámica de esta masterclass es un poco eso, comentando en los 3 módulos del programa Bienestar y Energía. Es un salpicón de diapositivas porque en realidad es un montón de información, pero en base a esto, después aquellos que se suscribieron a Ticket VIP van a tener acceso a, vamos a estar horita y media, lo que nos lleve según la cantidad de personas. Hay Q&A o preguntas y respuestas. Ahí van a poder evacuar cualquier duda. Vamos a hacer un repaso de todas las diapositivas del programa Bienestar y Energía, un poco de empatía y de devolución para mi comunidad y para que sepan ajustar cada variable en pos de una vida más longeva. Así que voy a compartir pantalla, les presento las diapositivas. Masterclass, volver al origen. Nutrición evolutiva, ritmos circadianos, estrés y cortisol. Son los 3 pilares, los 3 módulos de lo que se trata en mi programa Bienestar y Energía. En realidad, se me ocurrió darle esta dirección y este sentido, porque en realidad seguramente me han escuchado que siempre digo que lo que nos llevamos a la boca termina en tercer orden. Siempre el oxígeno del aire y las impresiones del exterior, como digerimos nuestras emociones, terminan siendo más importantes, de lo cual le cambiaría el sentido a esta tríada de nutrición evolutiva, ritmos circadianos, estrés y cortisol. Pero bueno, por una cuestión de marketing que es más tangible, la nutrición evolutiva la tratamos en el primer módulo del primer mes. Ahí con una masterclass bastante profunda, vemos mucho tema de suplementación, tiene 2 videollamadas mensuales, más toda la asesoría 24/7. Después seguimos con el módulo 2 de ritmos biológicos, o ritmos circadianos, o biorritmos, y cómo nuestra sincronización y llevar una vida ligada al sol les da el tempo a nuestras hormonas para que todo nuestro sistema metabólico y todos nuestros mensajeros químicos, que son nuestras hormonas, funcionen en tiempo y forma. Y al último hablamos de cómo modular y utilizar el estrés, en el último módulo, perdón. Ya posterior a los 60 días entramos a hablar de estrés y cortisol, cómo gestionar el cortisol para que no se vuelva en nuestra contra, cómo usar el cortisol, que es nuestra hormona que nos prepara para la lucha o huida, para usarla a nuestro favor. Porque hoy en día toda nuestra maquinaria Homo sapiens, que tantos años de evolución nos llevó, no está preparada para tanto estímulo y debemos tener ciertas consideraciones para modular esa hormona tan desinflamatoria y a su vez esteroide que nos prepara para la lucha, que es el cortisol. Cada hormona, cada mensajero tiene su tiempo bajo el sol, así que bueno, todas estas consideraciones son las que vamos a estar viendo más adelante. Arrancamos con lo que sería la nutrición evolutiva o práctica alimentaria, que no es una moda, es reconectar cómo está diseñado nuestro cuerpo. A ver, nuestro genoma se forjó en 700 millones de años. Nuestra vida en los últimos 100 años, ni qué digo 100, en los últimos 40 o 30 años ha cambiado un montón con esta revolución tecnológica de Internet. Entonces, hoy,
adaptarnos a esto. No hubo, pero, a ver, en nuestro año de evolución estamos hablando de apenas horas. Entonces, adaptar nuestro software ancestral a este tipo de estímulos es una cosa difícil y que a veces queda como magufo, pero sostenerlo en el tiempo y usar estas estrategias de biohacking, lo que han pelado, que ahora está muy en boga, de ahí el nombre PelaHack, pero usar todo este tipo de estrategias para modular todo este input del entorno y que nuestro software y hardware pueda soportar esta información y funcionar de acuerdo a nuestro manual, hay que tener ciertas consideraciones y variables, ¿no? Acá hay una fotito de un neandertal. Me encanta siempre esta foto porque fueron nuestros antecesores. Nosotros somos partes de esos neandertales. Eran hombres muy fuertes, descubrieron las herramientas de mano y demás. Sin explayarme en esto, nada más que esta foto me encanta. Pero a ver, la arquitectura, la dimensión de nuestro aparato digestivo se forjó durante periodos de glaciación, de hambruna extensa, de inanición, de no comer. Hoy en día los ayunos son voluntarios, antes eran involuntarios. Estos neandertales que crearon las primeras herramientas de mano para romper huesos y consumir ese tuétano y no morirse de hambre y de inanición. Tiene todo un sentido biológico y de génesis de nuestro neocórtex, nuestro cerebro pensante en relación a las otras especies. Entonces, todo este sistema, toda esa arquitectura del aparato digestivo nos predispuso a tener un tipo de alimentación que no es ni más ni menos que carnívoro facultativo. Por algo tenemos más metros de intestino delgado en relación a los metros del intestino grueso, porque en nuestro intestino delgado absorbemos mucho mejor la proteína y las grasas, y en la última porción del intestino grueso, como pasa de forma contraria en los animales herbívoros, tienen más metros de intestino grueso porque tienen que sintetizar y producir energía a partir de la fibra. Eso en nuestra especie ya está descrito, no hay debate, no hay, eh, no hay ninguna comunidad de gente que haya sobrevivido más de 50 años con una práctica alimentaria vegetariana. Nuestro aparato no está preparado para eso. Sin más, el pH de nuestro estómago tampoco está adaptado a eso. O sea, tenemos el estómago muy ácido, con un pH cercano a 1 o 2, depende de la persona, pero estamos hablando que somos prácticamente una víbora con el ácido que tenemos en el estómago, y eso es para disolver, sintetizar, para romper toda esa proteína que comemos y después absorber sus ladrillitos que son los aminoácidos. Eso en un rato vamos a ver de qué se trata, aminoácidos, ácidos grasos y demás. A ver, no hay debate para esto, no resiste debate, esto ya está descrito, hay evidencia. Y entrar en las guerras de las dietas termina siendo un reduccionismo y un error. Vamos con esto, macronutrientes. Cada cosa que nos llevamos a la boca se puede clasificar en macronutrientes. Estos macronutrientes, seguramente ya han conocido, ya han escuchado, proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Por qué les pongo ese orden? Porque proteína viene de proteus, que es lo primero. Y son los ladrillos de nuestro cuerpo. Estos aminoácidos, que son el subproducto de la proteína, son los que nos dan estructura en toda nuestra cascada hormonal, en todos nuestros músculos, nuestra carne, nuestra estructura, son proteínas. Nuestros huesos también. Las grasas es otro macronutriente esencial, porque a partir de ahí producimos combustible que es eh, mucho más estable, no tan reactivo, pero produce menos radicales libres. Más adelante vamos a tocar ese tema, de inflamación crónica y demás, pero es muy estable para la producción de energía y para darle estructura a nuestras células. No quiero entrar en mitocondriología de la NASA, pero en nuestras células, en nuestras mitocondrias, están formadas por fosfolípidos. Lípidos es una terminación bioquímica de grasas. Entonces, todas estas membranas terminan siendo grasas. De ahí lo esencial del omega 6 y omega 3. Carbohidratos, eh, por ahí no lo considero como un macronutriente esencial, sí es un macronutriente, pero su consumo debe ser regional y estacional. Hoy en día estamos en una paradoja evolutiva. Quería ver, volvamos políticas. Hoy en día, es decir, estamos como en una paradoja evolutiva, donde, porque paradoja, estamos con una suerte de sobrealimentación y un superávit calórico,
y una malnutrición. O sea, comemos mucho, mucha cantidad, producimos mucha energía, pero a su vez estamos malnutridos. Por eso quería ver la diapositiva siguiente, qué relación tiene con este concepto. A veces, basar nuestra alimentación en lo que dice la pirámide alimenticia que la vienen sosteniendo ya hace 70 años, donde pusieron los carbohidratos en una base, es justamente al revés. Proteus es lo primero y lo que deberíamos restringir hoy en día, que está en abundancia en las góndolas de todos los supermercados, en todas las reuniones familiares, son los carbohidratos. Carbohidratos refinados, porque también tenemos buenos carbohidratos simples, que son todos los vegetales, frutas, y donde todo ese consumo regional y estacional hasta se puede volver efectivo si lo usamos bien y lo aplicamos bien de acuerdo a nuestros requerimientos y usándolo como estrategia coadyuvante para una hipertrofia de masa muscular. Esto es una diapositiva un poco compleja, es también del programa Bienestar y Energía, de la primera parte, porque yo trato de ahondar mucho sobre esto, de lo esencial. En realidad nuestra maquinaria es tan compleja que sí necesitamos cubrir mediante la práctica alimentaria una cierta cantidad de todas estas variables para no caer en un estado de malnutrición. Son 40, parecen muchas, pero no es tan difícil. Cubriendo ciertas consideraciones, lo logramos el toque. Aparte, hay otro factor ahí de edad biológica y de edad cronológica. El propósito natural de nuestra maquinaria es garantizar la supervivencia, la sobrevivencia y garantizar la reproducción de la especie. Esto, en este orden de cosas, mientras nos mantengamos dentro de los septenios de la edad reproductiva, todo nuestro sistema va viento en popa y no, estas 40 moléculas esenciales no son tan determinantes como cuando entramos en menopausia, en andropausia con el fin de la edad reproductiva. Pero bueno, eso no es para hoy. Moléculas esenciales. Como dije, proteína es lo primero. Y las proteínas constan de más aminoácidos, pero hay 9 aminoácidos que son esenciales. Histidina, isoleucina, leucina, no importa el nombre. Triptófano. Hay algunos que son aminoácidos aromáticos. ¿Esto qué significa? Que reaccionan con la luz ultravioleta del sol y producen, están presentes en la combinación de péptidos, dipéptidos y neurotransmisores y hormonas para todo nuestro funcionamiento y nuestro cableado. Entonces, por eso son tan esenciales. Hay 2 ácidos grasos, como le decía recién, nuestras membranas están compuestas por fosfolípidos, así que el ácido linoleico omega 6 y el ácido omega 3, EPA y DHA también son muy esenciales. Voy a tratar de no ahondar tanto en esto para no aburrirlos. Espero que vengan bien. Vitaminas y minerales. Vitaminas. Hay 9 vitaminas hidrosolubles y 4 vitaminas liposolubles. ¿Qué significa eso? Las hidrosolubles dependen de moléculas de agua para transportarse y es muy fácil que compitan su absorción por la glucosa. Y también se pueden eliminar fácilmente por la orina. Entonces, necesita una dosis más potente, a veces la dosis diaria recomendada de cualquier multivitamínico. Al día de hoy, con nuestros requerimientos y nuestras glucemias intradiarias, empieza a declinar el efecto. Bueno, tenemos vitamina C, todo el complejo B, que es muy necesario para todo un proceso mitocondrial que se llama fosforilación oxidativa, que es para producir energía. Ahora, todas estas vitaminas terminan siendo esenciales porque todas las coenzimas presentes en estos procesos mitocondriales de producción de energía terminan siendo como coenzimas y como aceleradores, catalizadores de todos estos procesos, para tener una mejor respiración celular, para no marearlos con ese concepto. Después tenemos 4 vitaminas liposolubles, A, D, E y K, no importa el nombre, muy necesarias estructuralmente para la retina, para nuestro sistema inmune. A ver, la vitamina D es prácticamente una hormona, no una vitamina. Y cómo la sinergia con la vitamina E y K, junto con la melatonina y nuestro sistema inmune, determinan nuestra capacidad inmune ante cualquier agente estresor externo. Y minerales. A ver, hay 15 minerales, algunos que son minerales traza y otros que son más esenciales. O sea, traza significa que no necesitamos tanta cantidad.
todo esto que estoy planteando ahora con una buena práctica alimentaria está cubierto, no estoy hablando de suplementación. O sea, no es para hoy el tema de suplementación, es un poco más extenso, y con una buena práctica alimentaria y cumpliendo los requerimientos, podemos llegar a todas estas moléculas esenciales. Si después, con el fin de la edad reproductiva, declina un poco la actividad enzimática y si necesitamos este booster de la suplementación, perdón, pero tranquilamente, jovencitos durmiendo, exponiéndonos al sol y con una buena práctica, no haría falta suplementar todo este tipo de moléculas. Pero bueno, los minerales ya conocen, por ejemplo, el magnesio, que tiene más de 400 funciones hepáticas y en el cuerpo, después la sal, que es cloruro de sodio, el cloro, que es necesario, el fósforo es necesario, sodio. Son todos azufre. En realidad, todas estas moléculas también llevan cierto ratio, cobre, zinc, por ejemplo, o yodo, selenio, flúor, que a lo mejor está como satanizado el flúor y lo necesitamos, pero en una cierta proporción, en un cierto ratio. Y con las vitaminas también pasa lo mismo, vitaminas y vitaminas. Entonces, si hay que elegir marear, que es complejo, con práctica alimentaria cetogénica. A ver, primero lo que yo suelo aclarar, la gente que entra al reto keto, que por una cuestión de marketing terminan cambiando la palabra keto, pero es un fraude. Cetogénico, keto viene de cetogénico viene de cuerpos cetónicos, que es un subproducto que produce el hígado para producir energía y que supera la barrera hematoencefálica para darle energía, son el beta-hidroxibutirato, el acetona y el acetocetato, no importa eso, o sea, de ahí viene la terminología. Nosotros no es que tenemos que mantenernos keto y cetogénicos durante toda la vida, sino pendular entre una glucosis, entre una producción de energía a partir de la glucosa y una producción de energía a partir de las grasas. Nuestro genoma evolucionó con dos tipos de sustratos para producir energía. Las grasas saturadas, de hecho, almacenamos energía en forma de grasa visceral y grasa intramuscular, como una especie de sobrevivencia para acumular energía en periodos de hibernación o de inanición o de escasez, que actualmente eso no pasa nunca. Por eso es que juntamos la grasa. Lo que esta práctica alimentaria intenta hacer es educar a nuestro hígado a producir energía a partir de las grasas, para cuando en periodos de ayuno, de inanición, no importa el tiempo, empecemos a producir energía a partir de nuestra grasa. Entonces, ¿dónde está lo poderoso de esta práctica alimentaria sin entrar en terminología? En que nosotros educamos a nuestro sistema a producir energía a partir de grasa que le metemos en la dieta, y después, cuando en periodos de reposo digestivo, cuando no comemos, producimos energía a partir de nuestros triglicéridos con un proceso metabólico que se llama gluconeogénesis del hígado. No importa el nombre. El tema es que es una capacidad ancestral de producción de energía y que esta práctica alimentaria nos lleva a eso. Mientras más terapéutica se vuelve una práctica alimentaria o una dieta, en el caso de una terapia integrativa, una terapia de oncología integrativa, para modular cáncer, por ejemplo, mientras más terapéutica se pone una práctica, más consumo de grasa tiene. Entonces, eso me resonó porque acá tenemos como un gráfico de tortas donde está restringido el carbohidrato y hay mucha cantidad de grasa. Estamos hablando de 3/4 partes de grasa. A veces se puede ir hasta un 90% de grasa. Depende de los síntomas y la patología que estén transcurriendo la persona, el huésped en cuestión. No, consumir menos del 70% de grasa no deja de ser una práctica cetogénica. Hay que ver también el consumo de carbohidratos. A mí me gusta restringirlo entre 40 a 70 gramos de carbohidratos diarios, siempre hablando de carbohidratos refinados. Todo el ultraprocesado está exento de esta masterclass. O sea, hablar de carbohidratos refinados, azúcares, harinas, cereales, legumbres, eso no va con el PLG. O sea, para mantener la saciedad y que esta práctica sea sostenible, nos tenemos que concentrar en lo primero, que son las proteínas y el requerimiento proteico, que en unos minutos vamos a hablar de eso. Entonces, la cantidad de grasa no es determinante para que sea cetogénica. No hace falta que nos fanaticemos en cuantificar la cantidad de grasa, sí en cualificar y que sean buenas fuentes de grasa, que la industria ha satanizado la grasa saturada, pero la grasa saturada animal es la mejor fuente de energía en este planeta para nosotros los hombres sapiens.
¿Qué tomo y cuándo? Esto también me parece muy importante porque es coadyuvante a la hora de sostener una práctica alimentaria cetogénica. Eh, Más adelante vamos a tocar qué comemos, pero esto nos ayuda a disipar y a sortear las ráfagas de hambre que nos vienen en periodos de inanición, no lo estamos comiendo. Entonces, acá vamos a hablar un poco de hidratación, de deshidratación, que es en realidad los síntomas que tenemos cuando nos levantamos, cuando pasamos hambre. No nos levantamos con hambre, sino que nos levantamos deshidratados. Estuvimos más de 8 horas durmiendo, ojalá hayan dormido bien. No se olviden de las manitos, de las reacciones, espero que se escuchen. Ojalá no hayan desayunado y ojalá hayan dormido bien. No se me mareen. En periodos de sueño profundo estuvimos más de 8 horas sin hidratarnos. A Dios gracias que hayan cenado temprano, entonces todas esas 10, 12 horas de no consumir electrolitos, en realidad eso es lo que nos hidrata, los electrolitos están presentes en el cloruro de sodio y en otros minerales traza. Entonces, la principal fuente de hidratación es la alimentación. Y después está en el agua de mar, en la sal, en el cloruro de sodio. A ver, seguramente algún hater me salta y me dice, no evolucionamos tomando agua con sal, porque ahora hay que tomar agua con mar, que se inventa. Es cierto, no es determinante, pero tampoco eh, evolucionamos con el termo del mate abajo del brazo ni tomando tanta cantidad de infusiones. Hoy en día hay que apalear esa cafeinización y esa mateinización de la sociedad que, si bien nos ayudan a la saciedad, nos terminan deshidratando. Por eso están como mezcladas acá todas estas imágenes. Cualquiera sea la infusión, nos termina deshidratando porque son diuréticos, té, mate y café. Si bien nos ayudan a mantener cierta saciedad, y estamos hablando de, obviamente, sin endulzar, con nada, porque si no, estimulamos la insulina y desmadramos todo la glucodependencia que puede generar consumir estas bebidas endulzadas. Cualquier infusión, cualquier bebida en realidad, sin endulzar, todas las infusiones como el mate, el té y el café nos ayudan en las ventanas de ayuno a mantener esa saciedad porque el sabor amargo de estas infusiones nos calma esa sensación de hambre y de languidez que viene por ráfagas y se sintetiza en las paredes del estómago. Entonces, en las primeras horas del día, combinar agua con electrolitos, agua con sal, más o menos unos 5 gramos de sal de refinada, de medio refinada, no tan refinada, en 1 litro, unos 5 gramitos, una cucharada de té en 1 litro, batirlo bien, preferentemente que esté frío, así no sentimos tanto el sabor a sal. Esto es a demanda, pero combinar las infusiones, un té, un café, un mate, con esto, ayuda a retener un poco más de líquido y que no vayamos tantas veces al baño a hacerlo primero y no nos deshidratemos con la diuresis que tienen todas estas infusiones. Ahí hay unos sifoncitos de soda, amo la soda, y que en las últimas horas del día, o podemos acompañar una comida con eso. Digo acompañar porque no es necesario la hidratación mientras comemos, porque si hacemos una práctica alimentaria objetiva en pos de nuestro diseño, vamos a consumir mucha proteína, muchas grasas y necesitamos mucho ácido en el estómago. Mientras más líquido tomamos, más vamos a diluir ese ácido, le vamos a bajar el pH y más indigesto nos puede caer tanta cantidad de proteína y grasa. Entonces, separemos qué tomo y cuándo en una primera ventana diurna, después rompemos el ayuno, más adelante vamos a ver cómo lo hacemos, y después, entre comidas, ya no hace falta agua con sal o rehidratarnos, porque en realidad la principal hidratación estuvo en la comida. Después con un par de mateicos, alguna infusión, café no lo recomiendo más de 3 de la tarde porque es un principio activo bastante estimulante y rompe con la arquitectura del sueño nocturno, así que también después de las 3 de la tarde, olvídense. Hay como que bajar un poco el tema líquidos y distraerse con otra cosa. Como les decía, nuestro cuerpo está diseñado para producir energía a partir de la grasa y de nuestra grasa. Y para llegar al requerimiento de todas esas moléculas necesarias para la vida, deberemos basar nuestra alimentación en fuentes animales. La mayor biodisponibilidad de la proteína en este planeta está en los animales, en la carne de los animales. Eh, para no enredarnos con reglas de tres,
esta biodisponibilidad estamos hablando que en promedio, por lo general, depende si es carne de cerdo, de vaca, de pescado, pero el 25% del peso de cualquier carne es proteína. Entonces, estamos hablando de que cada 100 gramos tenemos 25 gramos de proteína de cualquier carnita de cualquier animal. Eso, ¿para qué necesitamos eso? Para acercarnos a nuestro requerimiento proteico diario. La Organización Mundial de la Salud dice que necesitamos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso para nuestro correcto funcionamiento. En realidad, para el correcto funcionamiento del sistema y mantenernos enfermos. Yo creo que es el doble, quizás hasta un poco más, el requerimiento proteico por kilogramo de peso ideal. Supongamos una persona que mide unos 70, tiene un peso ideal de 70 kilos aproximadamente, esto, a grandes rasgos para hacer un cálculo intuitivo. 70 por 2, estamos hablando de 140 gramos de proteína como requerimiento diario. A esto lo multiplicamos por 4, porque el 25% es proteína, y nos da el peso de carne o de proteína que necesitaríamos por día. Entonces estamos hablando de 140 por 150 por 4, estamos hablando de 600 gramos de carne o de proteína por día. ¿Por qué digo carne o proteína? Porque esto lo podemos combinar con el huevo, que tiene mucha versatilidad de cocción, o en realidad con cualquier alimento que tenga proteína. Por ahí dicen, ay, las legumbres que son muy proteicas, o inclusive hasta una rodaja de pan también tiene proteínas, lectinas, y no me sirven igual. Todo el reino vegetal, la biodisponibilidad y la eficacia de absorción de esas proteínas no mueve la aguja en relación a la estructura de las proteínas animales. ¿Qué tengo que comer entonces? Cualquier animal que corra, huele, nade, lo que sea, cualquier bicho, desde el rabo hasta los ojos, bienvenido sea. Acá hay muchas vísceras, el nombre, ojos, chinchulín. ¿Por qué pongo eso? Corazón divino. Una dieta eficaz para cubrir esas 40 moléculas necesarias para la vida. A mí no me gusta mucho el consumo de carnes magras porque no tenemos tanta biodisponibilidad de micronutrientes como en el caso de las vísceras. Y de paso, mejora ese ratio metionina y glicina. Entonces, pechuga, bola de lomo, nalga, también. Para los perros, para el guiso, para otra cosa. Nosotros tenemos que consumir, ya que no vamos a cuantificar cortes, no vamos a cuantificar la grasa y nos vamos a manejar con cortes grasos para no volverlos locos con el cálculo de grasa. Siempre vamos a estar consumiendo cortes pegados al hueso y grasosos, donde vamos a tener más colágeno, mayor densidad micronutricional de todas estas moléculas que hablamos. A su vez son cortes más ricos, más grasosos y más baratos. Entonces, garantizar que en cada ingesta, ya sean 2 o 3, a mí me gusta comer más de 3 veces, y mantener esos tiempos de ayuno de, no sé, 14 a 18 horas, de no comer, o sea, comer temprano, por ahí cerca de las 6, 7, 8 de la tarde. Que la última ingesta esté 6 horas antes de la hora media de sueño. ¿Sí? A ver si la hora media de sueño a las 3 de la tarde, 3 de la mañana, perdón, 6 horas antes. Estamos hablando de 8, 9 de la noche. Depende de la hora media del sueño de cada individuo, ¿no? Pero tratar de comerlo más temprano y en base a eso calcular la primera ingesta, la segunda ingesta. No soy fanático de hacer una sola comida al día porque hay que estar entrenado, pero sí de garantizar esta densidad micronutricional y de carnes todos los días en esta ventana reducida de ingesta de 8 a 6 horas. Esto no hace falta contar, pero sí saber que la forma de optimizar la absorción con tanto reposo digestivo, aparte de educar a nuestro hígado que produzca energía a partir de nuestra grasa, nuestros triglicéridos, es el camino para bajar de peso y para una mayor eficacia y velocidad mental y producción de energía. Ciclos circadianos. Bueno, este es un tema que soy muy fan, espero no marearlos. A ver, cada cosa tiene su tiempo bajo el sol. Estos 3 tipos que se ven acá en la diapositiva son los que ganaron el premio Nobel 2017. No importa el nombre, no importa quiénes son. Simplemente su estudio recibió un impacto en toda la comunidad médica, porque en realidad somos seres electromagnéticos, seres de luz, y todo ese mundillo cuántico que ahora está en boga nace de todo este premio Nobel
en el 2017 de los biorritmos y ciclos circadianos. En realidad lo que descubrieron estos tipos que todas nuestras células, nuestros organelos, células de cada tejido, de cada órgano, sabe qué momento del día es. Entonces, como una suerte de Rolex muy preciso y natural. Eh, Hay varios genes reloj en nuestro cuerpo y en todas nuestras células. El BIMAL1, el clock, PER, y así hay más, pero esos son los principales. Entonces, cada, célula de cada tejido de nuestro cuerpo sabe qué momento del día es para toda la producción y el cableado de neurotransmisores y de hormonas de arriba abajo. De arriba arriba hacia arriba abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda nuestra cascada hormonal tiene un tiempo y ese tiempo va ligado a los ciclos de luz y oscuridad. El que maneja el tiempo de eso es nuestro núcleo supraquiasmático. Supra, arriba, quiasmático arriba de los quiasmas donde se cruzan los nervios ópticos. Y esta señal, de apenas como una glandulita que tiene 2 milímetros cuadrados, le da la señal, interacciona entre la glándula pituitaria o hipófisis y la glándula pineal, los dos principales chakras o glándulas que tenemos en la cabeza, que gestan todos los mensajeros precursores hormonales, toda la mensajería diurna y toda la mensajería nocturna, la mensajería simpática y parasimpática. Entonces, todo este tipo de descubrimientos fueron lo que estos tres tipos encontraron allá en ese primer momento. Como le decía recién, el principal director de orquesta de todo esto es el astro rey, el sol. El sol y la oscuridad, o sea, la presencia del sol y la no presencia del sol es la que maneja los tiempos de estas dos principales glándulas que manejan la producción hormonal río abajo. Siempre digo río arriba cuando hablo de la cabeza del cerebro y río abajo todos nuestros mensajeros químicos fisiológicos de la cabeza hacia abajo. Toda esa conexión de seguramente he escuchado por ahí, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. El hipotálamo recibe la información del núcleo supraquiasmático, como decía recién. Esa principal información viene por la piel y por los ojos de la exposición a la luz natural y le da un tiempo a todo este eje río arriba, río abajo, para la producción de cortisol, de melatonina y precursor de toda la columna esteroide y de hormonas, de todas las hormonas esteroideas y de toda la desviación de todas las hormonas sexuales secundarias y las principales hormonas, los principales ladrillos como son la pregnenolona, la dehidroepiandrosterona, o sea, todos estos precursores hormonales, sustratos para mensajeros químicos, dependen del tiempo que les da el principal director de la orquesta, que es el astro rey, el sol. Esto sucede en cualquier especie y sobre todo en la nuestra. Cada célula de cada órgano sabe el tiempo del día que es para poder sintetizar no solamente la producción, sino todos los mecanismos fisiológicos en comunidad con el resto de las células de ese tejido, de ese órgano. Entonces necesitan todo el tiempo recibir información del entorno. Esta información del entorno tiene una palabra alemana que se llama Zeitgeber, que son sincronizadores, esa es la traducción del entorno, como pueden ser, estoy quedando sin batería, la luz, la oscuridad, el frío, el calor, la comida, las bebidas, cada cosa que nos llevamos a la boca, inclusive cómo digerimos nuestras emociones, terminan siendo un sincronizador. En momentos de relajación y de parasimpático no deberíamos estar resolviendo problemas porque también termina siendo un sincronizador. La palabra engordar fácil, fatiga crónica y hormonas desreguladas. Las principales disrupciones que tiene la mala higiene circadiana, la mala información lumínica que recibimos del entorno, es que atenta contra la melatonina, que es la hormona que principalmente gesta la glándula pineal para todos los ciclos de reparación nocturnos, inclusive para tener una buena arquitectura del sueño, y es la hormona más antioxidante que tenemos por excelencia. Entonces, darle una información equivocada desde la temperatura y desde
la calidad lumínica a nuestro cuerpo. Es un disruptor de esta principal hormona antioxidante y que nos ayuda a un montón de cuestiones fisiológicas. Está la palabra engordar y el tema de saciedad, porque también atenta contra la producción de leptina. Ustedes ya conocen que, por lo general, la gente diabética tiene obesidad o tiene exceso de peso, porque tiene inflamación crónica de bajo grado, tiene resistencia a la insulina, que es un estado prediabético donde producimos más insulina de lo normal, porque tenemos una resistencia y porque no podemos ingresar la glucosa adentro de las células de cada tejido para producir energía. Entonces se producen glucemias intradiarias elevadas. Todo este estado metabólico de resistencia a la insulina, glucemias elevadas, inflamación crónica, antes de producirse eso, hubo una desregulación de la saciedad. La saciedad la da una hormona que se llama leptina, que se sintetiza en el tejido graso de todo el cuerpo. Eso es lo que les dice a nuestro hipotálamo y a nuestros sensores energéticos de que estamos saciados, que estamos llenos, de que tenemos energía. Entonces, ese problema de comunicación, esa incoherencia de comunicación que está dada por estos gatekeepers equivocados, es lo que nos da hambre en tiempos de no comer, como por ejemplo la noche, y es lo que produce la resistencia a la leptina. O sea, antes de haber, es lo que produce, perdón, la resistencia a la insulina. Antes de haber diabetes, hubo resistencia a la insulina. Antes de haber resistencia a la insulina, hubo resistencia a la leptina, porque estamos alumbrados como pollos bajo luces artificiales y porque no nos exponemos a suficiente brillo en el día. Entonces, con lo que quiero que se queden es que necesitamos días más brillantes y noches más oscuras, porque la luz artificial le está diciendo a mi núcleo supraquiasmático, a mi hipotálamo, que es el mediodía solar, que es tiempo de comer. No debería haber luces azules ni luces artificiales de noche. Hace 80 años atrás vivían con sol de noche, jugaban las cartas, se aburrían y se iban a dormir. Seguir estimulando nuestro input visual, viendo tanta variabilidad de colores, Netflix, pantallas y toda esta sobreestimulación, declina nuestra producción de melatonina, aumenta esa resistencia a la leptina, nos da hambre, menos saciedad y terminamos comiendo de noche, ni más ni menos como los pollitos en las granjas. Estrategias para esto: exponerse a mucho brillo, la mayor cantidad de tiempo que puedan al sol, sin tenerle miedo a que el sol da cáncer, a que el ultravioleta, y no es para hoy, eso no podemos hablar, no queda tiempo. Sí lo tocamos en el programa de Bienestar y Energía, el tema de la vitamina D, la melatonina, la exposición al sol, la producción de testosterona y todos los beneficios que trae, que lo vemos en el módulo 2, y utilizamos varias estrategias, pero bueno, no es para hoy. Sí quiero que quede claro que exponerse a la mayor cantidad de tiempo de sol en la mañana, donde está presente el verdadero protector solar, los rayos rojos, infrarrojos, inclusive el ultravioleta A, nos ayuda a tener días más brillantes y a que toda esta cascada hormonal, a todo este tiempo, a ver, la gente que se va de vacaciones a la playa por 15 días, no se duerme temprano porque esté cansada de la playa, se duerme temprano porque tiene alta producción de melatonina, porque se expuso a mucho brillo en el día, porque estuvo todo el día en la playa y no estuvo encerrado en su oficina. Entonces, esto es lo que desencadena una mayor producción de melatonina y una mejor calidad de sueño profundo. Obviamente, están de vacaciones, están más relajados, pero lo determinante es la exposición a la santa radiación sagrada del sol. Te dije que la comida también es un sincronizador, entonces, respetar estos reposos digestivos como una suerte de ayuno natural o ancestral, también es un giver para mantener una buena higiene circadiana. Ya hablamos de que la última ingesta sea 6 horas antes de la hora media de sueño. Obviamente dormir en plena oscuridad, porque, como les dije al principio, esto depende del brillo del sol y de la ausencia del sol, que es la oscuridad. Cuando no estamos diseñados para distinguir colores cuando el sol se va. Entonces, después del ocaso, tenemos que respetar esos ciclos de oscuridad y de frío y mantener el ambiente lo más fresco posible. Utilizar, ahora hay distintos gadgets, podemos utilizar gafas Blue Blocker, luces rojas, ya hay todo un comercio de esto de la fotobiomodulación y cómo utilizar las luces rojas en pos de tener una buena higiene circadiana. Pero bueno, tampoco es para ahora, simplemente nombrarlo y saber que es una estrategia muy impactante
y que se retroalimenta. Es muy reactiva. La primera semanita que empiezan a probar todo este tipo de estrategias, se dan cuenta que es por ahí. Respetar tus ritmos es igual que darle al cuerpo su lenguaje. El enemigo invisible, el estrés crónico. Con respecto para cerrar con esta diapositiva, es ni más ni menos que respetar los tiempos del manual de usuario de la máquina humana. Todo esto, toda esta información que por ahí en la modernidad son premios Nobel, pero es ni más ni menos lo que forjó el genoma de información genética de transcripción celular de cualquier tejido, de cualquier órgano. Entonces, ir en contra de nuestra naturaleza es lo que hoy por hoy produce estas enfermedades crónicas o estas enfermedades que requieren una medicación a perpetuidad. La causa primaria de muchas enfermedades, de la gran mayoría, vienen por una mala gestión del estrés y cortisol. Pero bueno, no iba a quedar como muy magufo o manos santas, si se quiere, empezar hablando de todas estas cuestiones con la gente, cuando la gente está muy relacionada con la inmediatez y con los tips. Está muy acostumbrada a recibir tips de acá, tips de allá, y qué hago, y ser autodidacta, que está buenísimo. Yo soy un autodidacta, disfruto de eso, y el mayor vástago de información que he recibido durante los últimos años ha sido gratuita gracias a mis mentores. Pero, a ver, llega un punto que esos tips se quedan cortos y necesitamos más profundidad. De todos modos, la gestión del estrés y la mala utilización de nuestro cortisol, que es una hormona esteroide antiinflamatoria, que de ahí viene su nombre, los corticoides, las cortisonas, nos alivian el dolor, nos preparan para la lucha o huida, nos preparan para surfear ese dolor agudo a veces de un entrenamiento o de la vida misma y de resolver problemas, pero problemas que tienen una resolución fisiológica y no tan mental. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Que un desbalance de esta hormona producida por un estrés sostenido o por un estrés percibido, que hoy en día esa resolución es intelectual, porque tenemos que discutir con alguien, ya no hay más. Esto no tenemos que salir a cazar o trenzarnos en lucha para resolver una situación de inanición o que no podemos comer. Simplemente responder mails, llamadas, mensajes, pelear con un jefe, pelear con, no sé, pelear de palabras, pero toda esta canalización al cuerpo físico para diluir el impacto del cortisol sobreestimulado es el problema grueso de la población hoy en día. Entonces, esa es la relación entre el estrés percibido y nuestra producción de cortisol, que es una hormona divina que nos prepara para la lucha o huida y que la producimos en el eje, justamente venimos hablando anteriormente del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. Es una hormona que se sintetiza en las glándulas suprarrenales y que una sobreestimulación del cortisol nos roba el sustrato para la columna esteroide, las principales hormonas esteroideas y sexuales, como la dehidroepiandrosterona, testosterona, pregnenolona, estradiol. Estar en una situación de estrés crónico donde tenemos cortisol elevado nos roba las hormonas precursoras para producir todas estas cascada hormonal y esta columna esteroide que nombré recién. Entonces, por eso, un pendejo de 20 años que no tiene tantos problemas y tiene la vida resuelta, entre comillas, tiene una mejor calidad de sueño, una mejor hipertrofia, una mejor ganancia muscular, porque no tiene tantos problemas ni tanto estrés percibido para que la producción de su cortisol derrobe testosterona y toda esta columna esteroide. Entonces, entender que por ahí van los tiros nos va a ayudar también a aplacar todo ese declinamiento hormonal y toda esa ganancia de peso y toda esa aromatización de estrógenos y esa ganancia de grasa producto de nuestros pensamientos. Justamente, como les decía, el cortisol es una hormona diurna que nos prepara para la lucha o huida y aparte es, me gusta decirlo siempre, primita hermana de la glucosa. Como estamos en un estado de alerta y de resolución de problemas, el cortisol elevado requiere meter más glucosa
al tejido, sobre todo al tejido muscular, para tener una resolución fisiológica de este estrés percibido. Entonces, el cortisol, el primita hermana de la insulina, nos sube la glucemia en sangre y nos prepara para esa pseudo lucha huida, ¿no? Entonces, estar con niveles intradiarios de cortisol elevado nos vuelve resistente a la insulina y glucodependientes y nos hace acumular más grasa abdominal, porque en realidad, si no canalizamos, ya vamos a ver las estrategias de cómo utilizar el cortisol a nuestro favor, si no canalizamos esto, producimos esa resistencia a la insulina, nos genera más grasa visceral y no, engordamos por un declinamiento hormonal del sistema. Estamos resolviendo problemas, pero no están, que son netamente intelectuales, pero no estamos usando nuestro cuerpo físico para administrar esa glucemia elevada que nos trajo este cortisol elevado. O sea, que hay un grafiquito donde muestra la relación cortisol-serotonina, que son dos hormonas diurnas, con la melatonina, que ya cuando hablamos de biorritmos estuvimos hablando bastante de ella y cómo impacta en nuestro sueño profundo y en nuestra arquitectura del sueño. Hay estos ciclos hormonales, como somos seres termodinámicos y cíclicos, lleva un tiempo bajo el sol y entonces necesitamos que llegue a un cierto pico cercano al mediodía solar y después, acá en realidad le falta un pico que cerca de las 16 horas también hay un pico de cortisol, eso lo vemos también en el programa Bienestar y Energía, donde vemos una aplicación muy linda que se llama Circadian y podemos ver todos los biorritmos y en cuanto a entrenamiento, capacidad cognitiva, todos los procesos hormonales de un Homo sapiens en una aplicacióncita, es hermoso. Pero bueno, la gráfica esta nos muestra cómo el cortisol debe bajar después del mediodía solar, ya acercándose al crepúsculo, al atardecer, tiene que declinar para que entre en acción la hormona que se empieza a liberar a partir de la glándula pineal, que es la melatonina, para llegar a una buena calidad de sueño profundo y para tener una eficacia de toda la arquitectura del sueño en periodos de oscuridad, obviamente. ¿Cómo bajar ese estrés? Como les decía recién, la resolución del estrés hoy en día termina siendo intelectual. No nos trenzamos a la lucha con nada y somos prácticamente animales sedentarios, no nos movemos, no entrenamos. Yo, por ejemplo, entreno 4 veces a la semana en musculación y así mismo me considero una persona sedentaria porque hay que separar esos términos, el movimiento del entrenamiento. Hoy en día, el movimiento y el entrenamiento, la principal causa el principal argumento del movimiento y el entrenamiento tiene que ser justamente licuar el impacto del cortisol elevado y no la estética o verse más musculoso o más definido. Acá lo importante es, en algún momento del día, canalizar, transmutar el cuerpo, este cortisol elevado, mediante movimiento, que yo puse de 12 a 20.000 pasos. Porque, a ver, 8.000 o 10.000 pasos, cualquiera lo hace. El tema es que necesitamos mucho movimiento para una suerte de licuar tanto estímulo diario con todos estos inputs, estos estresores percibidos en pos de modular ese cortisol y que después una suerte de cansarse y que no nos impacte en la producción de melatonina nocturna. El entrenamiento, en el programa Bienestar y Energía vemos cuál es el entrenamiento más eficaz, pero el más eficaz es el que podamos sostener a largo plazo. Así que lo mismo, es una forma de licuar ese cortisol y que darle el tiempo a cada hormona para que nuestro sistema funcione correctamente. Otra forma es la respiración, cualquier técnica de respiración, aquí hay una fotito de pranayamas, pero cualquiera sea el protocolo de respiración 478, 448, o sea, nuestra respiración vía nervio vago modula nuestro sistema parasimpático. El nervio vago no tiene nada de vago, tiene muchas inserciones en todos nuestros órganos. Entonces, mediante la respiración consciente y tratar de que las exhalaciones sean superiores a las inhalaciones o hacer apneas, sostener esa inhalación y jugar con estos tiempos de inhalación, apnea y exhalación, nos aplaca esta sobreestimulación de cortisol por estos estímulos externos. Y sin duda, esto está muy relacionado con la meditación, el yoga y el mindfulness, cualquier tipo de estas prácticas
de mindfulness o conciencia plena o meditación consciente y de concentrarnos en nuestra respiración es muy coadyuvante para resolver este cortisol intradiario, para aplacar esta curva de cortisol e incluso de insulina intradiaria. Y hablar del yoga, que es una suerte de transmutación energética de todo esto a partir de los chakras, de las asanas y movimientos. También, cualquiera sea la práctica que ustedes encuentren adherencia para tratar de aquietar los pensamientos, no es más ni menos que nuestro mundo interior. La gente no nos hace cosas, hace cosas. Entonces, ¿cómo gestionar esto con cualquier terapia alternativa? Es por ahí. Bueno, esta es la última diapositiva, ya nos vamos arrimando a la tranquera, espero no haberlos secado con tantos tecnicismos. Pero bueno, un poco de esto se trata de volver al origen, de respetar el manual de usuario de la máquina humana. Somos Homo sapiens, nos costó muchísimos años de evolución y hoy en día, pero inclusive con inteligencia artificial, toda esta revolución tecnológica que parece maravillosa, en realidad cualquier revolución, la revolución agrícola, la revolución industrial, la tecnológica, fueron muy buenas para el colectivo, para el grueso de la gente, pero no dio el tiempo de que el genoma se adapte para que sean positivos para la evolución individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este exceso de comodidad, exceso de información, exceso de información, no nos dio tiempo a adaptarnos todavía. Entonces, respetar los tiempos del cuerpo, respetar los tiempos de nuestro sistema. A veces nuestra cabeza va muy rápido, los tiempos de la mente no son los mismos que los del cuerpo. Darle tiempo al cuerpo a que pueda sincronizarse y llevar una buena higiene circadiana y sincronizarse con el entorno y saber que no somos máquinas, que no podemos estar resolviendo problemas después de que el sol se va y todo este tipo de ideas y conceptos, no es más ni menos que respetar el manual de usuario de la máquina humana. Así que unir esa práctica alimentaria, esos ritmos biológicos y esta gestión del estrés nos acerca a eso y nos devuelve el origen, que es el eslogan de este Telehack. Hacer un cierre. No se olviden que ahora pasamos al Q&A, preguntas y respuestas. Cualquier duda que hayan anotado en cuanto a estrategias o cosas que se me han ido escapando, porque en una hora, a ver, no podemos hablar qué sé yo, que la fruta, que el alcohol y que la droga. Cualquiera sea la duda que tengan, incluso esto netamente por una cuestión logística de tiempo, no es por ocultarles información. Yo por mí les volcaría toda mi información y todos mis años de errores y aprendizaje para que ustedes de forma gratuita lo puedan hacer, porque yo como curioso autodidacta lo hice durante muchos años y gracias a eso hoy estoy acá. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Sí, lo ofrezco a aquellos que se anotaron con el ticket VIP a pasar al Q&A, preguntas y respuestas, eso no va a estar grabado. Sí, va a estar grabado toda la presentación y toda la masterclass para todos ustedes. Eso va de regalo para toda mi comunidad. No hay problema. Gracias por su tiempo, gracias por haber escuchado. No hice una diapositiva de agradecimientos, me colgué. Pero bueno, esto es una pasión que me desborda. Espero que les haya servido. Gracias por ser parte de mi comunidad, por escucharme. Y espero verlos prontos. Cualquier duda que tengan, me mensajean por privado. Para mí no es un pesar, yo me dedico a esto, soy un gran apasionado de esto, de la salud y el metabolismo. Así que, sin más, los veo en el Q&A y cualquiera que quiera empezar con el programa Bienestar y Energía va a ser bienvenido. Puede parecer como muy técnico o muy ortodoxo, pero en realidad todo el seguimiento que hacemos 24/7 por WhatsApp o por las videollamadas o presenciales en el caso de cercanía y que se pueda, es muy coadyuvante y determinante para que tenga sostenibilidad a largo plazo. Queda como muy ortodoxo y fanático, pero después en la vorágine de todo el proceso, y por eso necesitamos 90 días para transitar todo, es muy efectivo y se vuelve realmente muy fácil. Así que, bueno, tienen un descuento de un 30% a la gente que se queda en Q&A y gracias por todo.